Las matrices son tablas bidimensionales. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a tener lo mismo de siempre. El include stdio.h y vamos a definir matrices. Para definir matrices o tablas bidimensionales necesitaremos dos dimensiones. Es decir, igual que para definir un vector necesitábamos una constante que era el tamaño máximo del vector, para definir matrices necesitaremos dos. Vamos a suponer que la llamamos define n, por ejemplo 10, y define m, por ejemplo 15. Y ahora vamos a definir el tipo matriz. Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a definir una matriz para reales. Pondría typedef, float, el tipo vamos a llamarle matriz, y va a tener de dimensiones n como número de filas y m como número de columnas. Como siempre, igual que pasa con los vectores, este es el tamaño máximo, que no implica que todas las matrices tengan que tener obligatoriamente 10 filas y 15 columnas. ¿De acuerdo? Es decir, como veis, lo que se hace es poner la primera dimensión entre corchetes, indica el número de filas, y la segunda dimensión entre corchetes indica el número de columnas. Así definimos el tipo. ¿Cómo se utilizan las matrices? Bueno, pues las matrices se utilizan como los vectores, pero en vez de ponerle un índice, hay que ponerle dos índices entre corchetes. Vamos a hacerlo para practicar un programa relativamente parecido al que hemos hecho antes. Fijaros, ahora cuando yo vaya a leer, si yo quiero leer los datos de una matriz de un fichero de texto, no tengo más remedio que decirle el número de filas y el número de columnas. No puedo leer sin saberlo, porque claro, si a mí me dan un conjunto de datos en un fichero, pero no me dicen cuántos son filas y cuántos son columnas, yo no lo sé organizar. Quiero decir, si me dan un fichero de texto que me dan 10 datos, y dice, mételos en una matriz. Bueno, en una matriz de cuánto por cuánto. Por ejemplo, de 2 por 5 o de 5 por 2. Si me dan 12 elementos, ¿qué? ¿De 2 por 6, de 6 por 2, de 3 por 4, de 4 por 3? No lo sé. Por tanto, nosotros para leer los datos de una matriz nos tienen que decir previamente cuántos elementos tiene por filas y cuántos elementos tiene por columna. Es decir, y voy a crearlo ya para que veáis qué es lo que vamos a hacer, voy a crear un fichero de datos para leer una matriz. Voy a crear un fichero txt, voy a llamarle matriz, por ejemplo. ¿Cuál será la organización de matriz? Pues voy a suponer, por ejemplo, que voy a tener 4 filas, 3 columnas. Es decir, que yo a continuación tendré que poner los datos necesarios, 12. Los 12 no tienen por qué estar organizados por filas y columnas, lo puedo organizar como yo quiera, pero sí que debo de tener 12 elementos. Voy a poner 12 valores. Insisto, fijaros que la organización en el fichero no tiene por qué ser la de una matriz, porque yo lo voy a leer consecutivamente uno detrás de otro. Lo que pasa es que a la hora de leerlos, los voy a organizar de forma que tengan 4 filas y 3 columnas. Es decir, estos 3 primeros elementos, estos 3, van a constituir la primera fila de la matriz. El 4,5, el 6,7 y el menos 4,5 van a constituir la segunda fila. Y así sucesivamente organizaré los datos leídos por fila. Bien, entonces, como decía, mi problema va a ser el mismo de antes. Yo quiero hacer una función que se llame lectura fichero, que yo le dé una cadena con un nombre y me guarde en una matriz, vamos a llamarla M, los valores leídos del fichero. Me he parado porque espero que estéis entendiendo que me va a faltar cosas. ¿Qué me va a faltar? El número de filas y de columnas. Fijaros que antes, con un vector, cuando yo quería leer los elementos de un vector, el número de elementos que leía lo devolvía aquí y ponía int. Pero ahora voy a devolver dos valores, que son el número de filas y el número de columnas. Por lo tanto, no puedo devolverlo en el nombre de la función, porque en el nombre de la función yo puedo devolver uno solo. ¿Qué solución me queda? ¿Cuál es la palabra mágica que está en el ambiente? Vamos a llamarle nf al número de filas y nc al número de columnas. ¿Qué problema tiene esto? Faltan los punteros. Obligatoriamente necesito punteros. ¿Por qué necesito obligatoriamente punteros? Porque nf y nc van a ser valores que va a devolver la función. La función va a recibir el número de filas y columnas del fichero y se las va a devolver al programa principal. Luego, obligatoriamente, esto necesita un puntero. Una vez que tenemos eso, pues como siempre nos falta por incluir matrices.h, me falta por copiar esta opción
para ponerla como prototipo. Bueno, me está diciendo que el tipo cadena no está definido. Efectivamente, el tipo cadena no lo he definido. Voy a definirlo como siempre. Almohadilla, define, nuncar, 256. Bueno, ya han desaparecido los errores. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hacer el código de esta función. Esta función empieza como la que tenía antes. Es decir, definiendo un tipo fichero, typedef, file, asterisco, fichero. Ya tengo definido el tipo fichero y tengo una variable de tipo fichero que se llama fich. File, asterisco, fich. Es lo mismo. ¿Por qué no lo hago así? Porque de alguna forma yo creo que queda más claro redenominación de file asterisco como fichero. Tengo definido mi fichero. De nuevo tengo que abrir el fichero. Pregunto, if fich igual null, printf, fichero no existe. Else, lo primero que yo voy a leer del fichero son el número de filas y el número de columnas. Yo por tanto podría poner scanf de fich, formato entero, el número de filas. Yo podría poner esto. Y lo mismo para el número de columnas. Podría. ¿De qué tipo es nf? No, error. Nf no es una variable de tipo entero. Es un puntero entero. Es un puntero entero. Yo no puedo leer nf directamente, porque estaría leyendo la dirección de memoria donde se guarda un entero. Solución. Hay varias. Esa es una buena solución. Definamos otra variable. Vamos a definir las variables en un f y en un c, de tipo entero. Y esas son las variables que voy a leer. Había otras soluciones. Las voy a poner aquí a modo de comentario. ¿A alguien se le ocurre otra solución? ¿Cómo podría yo utilizar nf? ¿Cómo se usa nf? Por ejemplo, y sin ir más lejos, si yo quisiera que nf, como voy a tener que hacer, tomara el valor de numf, ¿cómo lo pondría? Quiero decir, si yo quisiera hacer que nf fuera numf, el valor que he leído del fichero, con un asterisco. Esa es una solución. Entonces, si yo utilizo asterisco nf y quiero leer, lo que tendría que hacer. Pues claro, yo no puedo poner fscanf de asterisco nf, tendría que poner que. Aquí lo que estoy haciendo es, léeme el contenido de nf mediante su dirección de memoria. Estos dos operadores, ampersand y asterisco, se anulan entre sí. Luego esto sería lo mismo que también usar directamente nf. Ya nf es una dirección de memoria. Luego yo a scanf le podría dar directamente nf. Total, que he leído el número de filas y el número de columnas. A continuación, yo tengo que tener un doble bucle for para leer los elementos e irlos almacenando en la matriz. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace de la siguiente forma, ¿no? Yo pongo un for i igual 0, punticoma i, ¿hasta cuántos? Pues hasta el número de filas. ¿Cuál es el número de filas? Pues atención, el número de filas lo tengo ahora mismo en dos variables. Lo tengo en numf y lo tengo en asterisco nf. Cualquiera de las dos valdría. Voy a ponerlo así para que quede más sencillo, pero donde pone numf yo podría poner sin ningún problema asterisco nf. Si no hubiera definido las variables numf y numc, si no lo hubiera hecho, no hubiera tenido más remedio que recurrir a asterisco nf y asterisco nf. Voy a definir las variables ij que me van a servir para los for. Total, que ya tengo el primer for, el de la i, el del número de filas. Y ahora el segundo for, que es el que va recorriendo las columnas. Evidentemente el bucle de for empieza en 0 y la actualización es j++. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora leer los números. fscanf de fich, el formato tanto por ciento %f, ampersand, cierro las llaves del primer for, cierro las llaves del segundo. Me voy al programa principal. Include matrices.h y ahora voy a leer el fichero mediante la función que acabo de crear. Recuerdo que la función se llama lectura fichero. ¿Y qué argumentos tendría yo que darle? Pues tendría que darle el nombre del fichero, la variable matriz, que es donde se va a guardar los datos, y como punteros el número de filas y el número de columnas. Es decir, el nombre es fácil, nombre. La matriz no la tengo definida, voy a definirla. Matriz, voy a llamarle datos, así que aquí le pongo datos. Y el número de filas y el número de columnas, ¿cómo se invoca? Con un ampersand, efectivamente.
con un ampersand. Voy a suponer que no la tengo definida, la defino de tipo entero, lógicamente. Fijaros que nfil y ncol no son punteros, porque en el programa principal no hay asteriscos nunca. Vamos a ver si la he leído bien, ¿no? Printf, los datos leídos. Y ahora voy a hacer que la matriz tenga forma de matriz cuando me salga en pantalla. ¿Cómo hago que tenga forma de matriz? Pues con un for i igual 0, punto y coma, i menor que nfil y coma i más, llaves, for j igual 0, punto y coma, j menor que ncol. Printf con el formato tanto por ciento f de datos. Bueno, esto, si yo lo hago tal cual está así, esto voy a imprimir toda la matriz seguida una detrás de otra. Si yo quiero que cada vez que termine con una fila me imprima la siguiente fila en otra línea, tengo que obligatoriamente hacer que cuando se imprima cada fila, imprima o muestre en pantalla un fin de línea. Para ello, siempre debo hacerlo así. Es decir, cada vez que termina de imprimir una columna, imprime un salto de línea y la siguiente fila la imprime detrás. Después de la última también imprime un barra fin. ¿De acuerdo? Repetimos entonces. He creado una función que se llama lectura fichero, que dado el nombre de un fichero, va a cargar una matriz M y me va a devolver su número de filas y su número de columnas, que tengo que obligatoriamente hacerlos como puntero porque son argumentos de entrada-salida. El fichero se abre igual que antes y se leen primero el número de filas y el número de columnas y a continuación, mediante un doble bucle for, se leen los elementos del fichero uno a uno y se van almacenando en la matriz correspondiente por filas. Una vez hecho eso, en el programa principal leo el nombre de un fichero, llamo a mi función e imprimo en pantalla la matriz de id. Probamos. Matriz.txt. Los datos seguidos son 4 y 3 y esos son los datos.